En esa foto que seguramente tienen en la pantalla pueden ver un poquitito a mi familia, mi esposa Miriam, mis hijos Esteban y Johan y su servidor. Entonces ahí estábamos hablando de John Maxwell. Ahora sí. Y está en esa foto del medio estoy con Carlos Vargas, que es la otra persona que está en el podcast de Café con los Carlos. Todos los martes a las 3 de la tarde allí salimos y tratamos diferentes temas de interés. Ustedes están viendo el libro que se llama Desarrolla el líder, que está en usted, de John Maxwell, y el tema que nos corresponde en el día de hoy es el precio del liderazgo. El precio del liderazgo. La verdad es que todos queremos los privilegios que trae el liderazgo, pero pocos estamos dispuestos a pagar el gran precio que el liderazgo demanda. Entonces, quisiera que hoy veamos algunas definiciones. Una de las definiciones es la definición de John Maxwell acerca del liderazgo es influencia, nada más ni nada menos. Todos queremos los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Bueno, los privilegios son las ventajas, los derechos, las oportunidades que se tiene por diferentes posiciones. En el caso del liderazgo, el liderazgo trae ciertas ventajas, ciertos derechos y también algunas oportunidades. El problema es que aunque queremos esas ventajas, esos privilegios, no queremos pagar el precio. ¿Qué es el precio? El precio es el costo a pagar, lo que uno tiene que esforzarse y sacrificarse para poder obtener la meta a alcanzar. El precio del liderazgo, dice Maxwell, es la autodisciplina, pero para entender lo que es la autodisciplina necesitamos entender primero qué es la disciplina. Y la disciplina es el conjunto de reglas, normas cuyo cumplimiento conducen a un cierto resultado, ya sea dentro de una organización o un grupo. Así que disciplina es un conjunto de reglas y normas que cuando las cumplimos nos ayudan a alcanzar un determinado resultado. Ahora, la Biblia habla muchísimo de la disciplina. Y la Biblia presenta a la disciplina como un proceso de instrucción y corrección, ya sea de una persona, de un pueblo o de una congregación. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la disciplina, pero en el caso de la iglesia, diríamos que se busca siempre la pureza de la doctrina, la unidad del cuerpo y la santificación de los discípulos. La Biblia habla mucho de la disciplina y la Biblia habla mucho de la autodisciplina. Si la disciplina es el proceso de instrucción y corrección, la autodisciplina es el proceso por el cual una persona se autosomete a ese proceso de instrucción y corrección sin necesidad de ningún control externo. Es decir, no necesito que nadie venga a disciplinarme porque me autodisciplino. Disciplina habla de control. No necesito que nadie me controle, me autocontrolo. Esa es la autodisciplina y la Biblia habla muchísimo. No vamos a hablar de todos estos versículos, pero los quiero leer rápidamente. Dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Ahí está la autodisciplina, el control. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Esa autodisciplina, ese control, dominio propio, proviene de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades, dice Proverbios 16:32. Dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio, dice 2 Pedro capítulo número 1 del 5 al 7. Miren, cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo o alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y
dominio propio. ¿Cuánto habla la Biblia de la autodisciplina, del control del dominio propio? Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Quién puede ser lento para hablar? ¿Quién puede ser lento para enojarse? El que tiene autodisciplina, dominio propio. Dice Proverbios 12, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Por qué el prudente pasa por alto el insulto? Porque tiene autodisciplina, tiene dominio propio. 1 Corintios 9 dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, controlo, autodisciplina, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 7 dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Es decir, la autodisciplina y el dominio propio es tan importante en todas las áreas de la vida, incluyendo la de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y se nos dice, no se nieguen el uno al otro, porque si hay falta de disciplina pueden llegar a caer en la tentación. Y habría muchísimo más para hablar de todo lo que la Biblia habla sobre la importancia de la autodisciplina. Pero este es uno de mis versículos favoritos. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Por qué? Porque yo me autodomino, me controlo, porque el Espíritu Santo vive en mí. Es el control de Dios por su Espíritu obrando en mi propia vida. Nada más debe controlarme, solo el Espíritu Santo de Dios. La importancia de la autodisciplina en todas las áreas del liderazgo. Miren lo que dice esta frase. Al leer, dice Harry Truman, al leer la vida de los grandes hombres me doy cuenta que la primera victoria que ganaron fue la victoria sobre sí mismos. La autodisciplina fue lo primero en todos ellos. Los grandes líderes de la historia se destacaron porque antes de conquistar ejércitos, ciudades y reinos, primero se autodisciplinaron, se conquistaron a sí mismos. John Maxwell habla mucho de la autodisciplina. John Maxwell ha escrito más de 100 libros al día presente. Y constantemente, de una manera u otra, él habla de este tema. Y él dice lo siguiente, la autodisciplina es un principio de vida y consiste en lograr lo que realmente se quiera haciendo las cosas que no quiero hacer. Es decir, lo más importante es lo que quiero lograr y porque quiero lograr algo estoy dispuesto a hacer lo que realmente en el momento no tengo ganas de hacerlo. Por ejemplo, el atleta. ¿Usted cree que el atleta tiene ganas de levantarse a las 4 de la mañana para ir a entrenar? Por supuesto que no. Pero él se autodisciplina porque la meta, el propósito que él se ha establecido es más fuerte para él que los hábitos que tuvo que adoptar de madrugar y disciplinarse físicamente. Pero Maxwell luego dice, si usted se disciplina, llega un momento que esas cosas difíciles como el madrugar, el hacer ejercicios 4 horas por día, llega un momento que a usted le gusta tanto eso que después no puede vivir sin hacerlo. Pero recuerde, primero no le va a gustar. La autodisciplina, por lo tanto, demanda una fuerte razón. Y yo quisiera que usted, aunque se acuerde poco de lo que estamos diciendo hoy, no se olvide de esta frase. Es importantísima. A fin de poder lograr autodisciplinarnos, necesitamos tener una razón muy fuerte.
Si usted no tiene un propósito, una meta que lo cautiva, usted jamás se va a autodisciplinar. ¿Por qué la gente un día se levanta a las 6, otro día a las 9, un día ve 3 horas de Netflix, el otro día ve 4 horas de partido? ¿Por qué? ¿Por qué no se autodisciplina? Porque todavía no ha entendido que la meta y el propósito es mucho más fuerte que el sacrificio que tiene que hacer de autodisciplinarse. Así que recuerden, por favor, demanda una fuerte razón. Así que yo ahí tengo que lanzarte la pregunta. ¿Has descubierto el propósito para el cual tú vives? ¿Has descubierto la verdadera razón por la cual Dios te tiene hoy, aquí y ahora en esta tierra? ¿Por qué no te moriste el mes pasado? ¿Por qué no te moriste hace 15 años? ¿Por qué no te moriste antes de nacer? ¿Por qué Dios te tiene hoy, aquí y ahora? Él te tiene vivo porque tiene un propósito. Pero para lograr ese propósito, escucha, tendrás que autodisciplinarte. Si no te autodisciplinas, jamás lograrás ese propósito. Habla de el proceso para lograr la autodisciplina. Y lo primero que dice Maxwell es, la disciplina de la cual estamos hablando es autodisciplina. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que disciplinar en su vida no es a los demás. Usted tiene que aprender a disciplinarse a sí mismo. Comience a disciplinarse a sí mismo y da varios ejemplos. Por ejemplo, dice que un día Federico el Grande de Prusia iba caminando y se encontró con un señor y le preguntó, ¿y usted quién es? Imagínense, Federico el Grande, seguramente en un caballo súper alto, blanco. Esa otra persona quizás lucía como un pordiosero, un mendigo, y le pregunta, ¿y usted quién es? Y esa persona dice, yo soy un rey. ¿Y sobre quién reina usted? Y esa persona, con una sonrisa más grande que la que tenía Federico, le dijo, yo reino sobre mí mismo. Rey, ¿sobre quién reinas? Tengo control sobre mí mismo. Es muy importante aprender a controlarnos porque Moody dijo un día le preguntaron a Moody, ¿cuál es la persona que más problemas te ha causado? Y dijo, la persona que más problemas me ha causado he sido yo mismo. Yo me he traído más problemas que cualquier otra persona en mi vida. Dijo una vez Samuel Hoffensey, donde quiera que voy, yo también voy conmigo. Y eso me hace perder, eso me hace echar a perder muchas cosas. Otra persona dijo una vez, mirando hacia atrás, mi vida parece tener un largo camino de obstáculos, pero el mayor de ellos lleva mi nombre. Así que necesitamos autodisciplinarnos porque el mayor obstáculo que tendremos que vencer somos nosotros mismos. Un día Maxwell dijo que estaba entrando a una oficina y había un cartel en esa oficina que decía, si usted comienza a darle patadas a esa persona que le está causando tantos problemas, usted no podrá sentarse por varias semanas. Porque si usted comienza a darle patadas a la persona que le está dando tantos problemas, se tendrá que dar las patadas a sí mismo. Por eso la autodisciplina comienza con nosotros mismos. Pero Maxwell dice, no solamente comienza contigo, comienza lo más rápido que puedas a disciplinarte. Disciplinarnos implica hacer las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlas. Quiero repetir esto. Disciplinarnos implica hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Pero cuándo? En el momento que hay que hacerlas. Esta frase para mí tiene una gran lección. ¿Por qué? Porque el trabajo difícil es la acumulación de cosas fáciles que usted y yo no hicimos
cuando debiéramos haberlas hecho. Quiero repetir este concepto y les voy a dar un ejemplo. Esas cosas fáciles que debiéramos hacer y no hemos hecho se van acumulando. Y se van acumulando al punto tal que un día esas cosas ya dejan de ser cosas fáciles y ahora se comienzan a hacer cosas muy difíciles. Yo estuve estudiando los últimos 5 años. Y en el seminario me dijeron, usted tiene que dedicarle 8 horas semanales a estos estudios. Y la primera semana no pude dedicarle 8 horas, le habré dedicado 2, 3 horas, pero me dije a mí mismo, Darío, no te preocupes, ya la semana que viene vas a poder recuperarte. Así que la otra semana habré estudiado 4 o 5 horas, pero no estudié las 8 que tenía que haber dedicado esa semana y tampoco estudié las 4 o 5 de la semana anterior que no había hecho. Y me dije a mí mismo, Darío, no te preocupes, tú de alguna manera te las vas a rebuscar. Y así fue una semana, 2 semanas, 3 semanas. Una semana estudiaba 6 horas, otra semana estudiaba 4 horas, pero nunca estudiaba las 8, así que comencé a atrasarme y comencé a atrasarme y comencé a atrasarme hasta que un día me di cuenta que eso que yo sabía que era fácil, ya había dejado de ser algo fácil y ahora se me estaba haciendo muy difícil. Y era tanto el atraso que que llegué a tener que ya dije, ya ahora ponerme al día no es difícil. Un día dije, ahora ponerme al día es simplemente imposible. ¿Quién fue el culpable? La persona a la cual yo le tenía que dar varias patadas. ¿A quién le tenía que dar patadas? A mí mismo. No le podía echar la culpa a nadie. Yo me había atrasado probablemente por estar metido en demasiadas cosas a la misma vez. Así que, ya saben, a los predicadores les gusta contar sus hazañas. Yo hoy les estoy contando no una de mis hazañas, les estoy contando uno de los mayores problemas que tuve en la vida y solamente por la gracia del Señor pude lograr vencer ese obstáculo. Espero que no les pase a ninguno de ustedes. La frase dice, cuando somos ingenuos y nos falta entendimiento, queremos conquistar al mundo. Pero cuando somos sabios nos damos cuenta que necesitamos conquistarnos a nosotros mismos. En mi caso, me fue más difícil conquistarme a mí mismo que a los 80,000 libros que había en la biblioteca del seminario que yo tenía que estudiar. Así que, ¿cómo comenzar este proceso de autodisciplinarnos? Maxwell da un consejo, dice, comienza disciplinándote con pocas cosas primero. No pretendas disciplinarte en todas las áreas de tu vida. Es más, él sugiere el siguiente plan. Dice, en primer lugar, ¿cuáles son las 5 cosas, cuáles son las 5 áreas más importantes en las cuales necesitas disciplinarte en tu vida? Luego que tienes esas 5 áreas, dice, ponle un orden de prioridades. Y luego, dice, comienza a trabajar en una sola área a la vez. No trates de disciplinarte en las 5 áreas, logra empezar a disciplinarte con una. Y dice, siempre trata de estar estudiando, motivándote, aprendiendo más sobre el tema de esa área en la cual tienes que disciplinarte. También dice Maxwell, si es necesario, pídele a una persona que te ayude a rendir cuentas una vez por semana y te pregunte cómo te fue en esa área en donde estás tratando de disciplinarte. Y él dice, cada mañana usted debería dedicarle por lo menos 15 minutos para estar orando y estudiando en cómo se va a disciplinar en esa área. Y cuando llegue al mediodía, dice, dedíquele 5 minutos para evaluarse si usted se está autodisciplinando en esa área y quizás al mediodía usted dijo, todavía no lo hice, todavía le queda medio día más para autodisciplinarse. Y a la noche hágase la evaluación final. ¿Me discipliné? ¿No me discipliné
en esta área. Dice, si usted trabaja durante 60 días seguidos en esa área, usted va a lograr conquistar esa área en la cual usted antes era un indisciplinado, ahora usted va a estar disciplinado y a partir de eso, cuando sea el día 61, si usted trabajó los primeros 60 días bien, ya puede empezar a trabajar en su segunda área. Y entonces termina diciendo Maxwell, no se olvide de celebrar. No se olvide de celebrar la victoria de haber logrado disciplinarse en esa área. Yo les confieso que yo todavía no he celebrado mis últimos estudios, así que tengo que inventar algo, a ver de qué manera voy a celebrar eso para seguir motivándome y seguir disciplinándome en las otras áreas que me quedan. Dice Maxwell, no solamente usted debe comenzar con sí mismo, no solamente debe comenzar pronto, dice, más que pronto, comience ahora, comience ahora. Recuerde que lo que usted va a llegar a hacer depende de lo que usted está siendo y haciendo ahora. La verdad es que muchísimas personas tienen grandes ideas, grandes sueños, pero muy pocas personas tienen la convicción y la dedicación para ponerlas en obra. Quiero compartirles un poema que encontré que me parece viene muy al caso. Dice, hoy es el día más importante de mi vida. El ayer con sus éxitos y victorias, luchas y fracasos, se fue para siempre. El pasado es eso, pasado. Se fue, terminó. No puedo revivirlo, no puedo darle marcha atrás, no puedo cambiarlo. Aún así, aprenderé de él, es decir, aprenderé del pasado, pero mejoraré mi hoy. En este mismo momento, el ahora es el regalo de Dios para mí y eso es todo lo que tengo. Mañana con sus gozos y penas, triunfos y problemas y dolores, no ha llegado aún. A decir verdad, el futuro quizás nunca llegue, por lo tanto, no me preocuparé por el día de mañana, porque hoy es todo lo que Dios me ha confiado. El hoy es todo lo que tengo. Haré lo mejor de él. Daré lo mejor de mí, mi carácter, mis capacidades, mis habilidades. Se los daré a mi familia, a mis amigos, a mis clientes, a mis asociados. Identificaré las cosas que son más importantes para hacer hoy y trabajaré en ellas hasta terminarlas. Yo le digo, si aún lo termináramos ahí este poema, muchos de nosotros apagaríamos esa maldita televisión que nos quita tanto tiempo, tantas horas al día. No, el problema no tiene la culpa la televisión, no. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros que no sabemos cuándo prenderla y cuándo apagarla. Muchos de ustedes tendrán que aprender a disciplinarse en esas áreas. Termina el poema diciendo, cuando se termine el día, miraré hacia atrás con satisfacción por lo que he logrado. Entonces planearé el mañana, procurando mejorar con la ayuda de Dios. Y luego me iré a dormir en paz, satisfecho y agradecido. Maxwell repite una y otra y una y otra y una vez. Comience cuando? Ahora. ¿Por qué? Porque el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento para plantar ese mismo árbol es ahora, hoy. Ahora. Dijo Abraham Lincoln, me alistaré y tal vez entonces mi oportunidad surja. Repito esta frase, me alistaré, me voy a preparar y si estoy preparado, quizás surja mi oportunidad. Todos nosotros pudiéramos hacer una lista de oportunidades que no pudimos aprovechar por no haber estado preparados. Prepara tus herramientas, que Dios te dará
trabajo. ¿Están tus herramientas listas para el servicio del Señor? La autodisciplina implica, entre otras cosas, organizar nuestra vida. Y para organizar nuestra vida necesitamos tener bien en claro cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Tus prioridades, tu relación con Dios, tu relación con tu cónyuge, tu relación con la familia, el servicio en la iglesia, tu trabajo. ¿Cuáles son tus prioridades? Necesitan estar bien establecidas. Dice, una vez que las tienen establecidas, debe calendarizarlas. Los hispanos tenemos serios problemas. Yo no puedo creer con la cantidad de pastores con las cuales yo me relaciono y usted les pregunta, ¿tú tienes en tu agenda un calendario? Dice, sí, lo tengo. Y tú tienes, cada día sabes lo que vas a hacer de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora. Ahí es donde todo el mundo fracasa. No tienen bloques de tiempo. Entonces viven en base a las circunstancias. Suena ting el teléfono y ¿qué hacen? Ahí miran el teléfono. Y suena ting el teléfono y el WhatsApp y esto que lo otro. Y viven interrumpiéndose permanentemente. Para poder lograr tus prioridades tienes que separar tiempo y no permitir que nada te interrumpa. Cuando yo estaba en mis estudios directamente varios días dije, se acabó, solamente prendí el teléfono al mediodía, miraba lo que había, lo volví a apagar y hasta la noche no volví a prenderlo. ¿Por qué? Porque yo sabía que esos ting, 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 ting iban a estar quitándome la concentración. La verdad es que si hay una emergencia, la gente te va a encontrar, pero en el momento de tus prioridades debes enfocarte y concentrarte. Tenga margen para lo inesperado. Maxwell dice, usted recuerde que siempre va a haber algunas cosas inesperadas, así que él agrega en su calendario, en cada semana, medio día por cosas inesperadas que puedan surgir. Él siempre repite, ¿se acuerdan que antes lo dijimos? Que a la hora de trabajar en la disciplina había que buscar 5 áreas, pero trabajar en una. Él ahora vuelve a repetirlo. Trabaje en un solo proyecto a la vez. El multitasking, el hacer un montón de cosas a la vez, es una de las mayores mentiras que afectan notablemente nuestra productividad. En el número 5, es una de las áreas más débiles que tengo. El número 5 dice, organice su espacio de trabajo. Yo tengo 500 papeles por todos lados. Cuando estaba estudiando, no les miento, yo tenía 60 libros en el piso, en el escritorio, en la mesa. Lo único que me faltaba era poner más libros en la cabeza mía. Una de las áreas más débiles que yo tengo, organizar mis áreas de trabajo, así que me viene muy bien recordar que tengo que trabajar en eso. Dice, trabaja en base a su temperamento, y cuando él dice esto, está tratando de decir, hay gente que tiene la capacidad para trabajar bien temprano en la mañana, hay gente que tiene la capacidad para trabajar más bien de noche. Habiendo dicho eso, lamentablemente hay muchas personas que usan eso como excusa para no madrugar. La verdad es que todos los estudios de productividad dicen que aunque es verdad que hay algunos que son madrugadores y otros que son de noche, especialmente después de los 40 años, todo el mundo debería convertirse en madrugador. ¿Por qué? Primero que en los años anteriores usted era padre, usted era madre, tenía que atender a los niños, había que estar corriendo, así que era más difícil. Pero la verdad es que después que usted está cambiando de etapa en su vida, lo primero que usted va a notar es que sus ojos ya no le responden tan bien a la noche como a la mañana. Así que dice, empiece a la mañana porque su vista se lo va a agradecer. Pero además, cuando usted comienza a la mañana temprano, por ejemplo, no es lo mismo hacer el devocional a las 8:30 de la mañana que hacer el devocional a las 6 de la mañana. A las 8:30 de la mañana usted ya empiezan a interrumpirlo, ya entró el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera.
A las 6 de la mañana todavía nadie lo está interrumpiendo, nadie lo está llamando, así que es mucho más fácil concentrarse en el Señor. Así que mi sugerencia es trate de concentrarse, empiece temprano y acuéstese temprano. Utilice su tiempo de viaje para inspirarse y crecer. Ya sea que usted está yendo a trabajar en transporte público o tiene que ir a trabajar en su propio auto. Maxwell siempre dice, aproveche cada minuto para estar alimentándose de cosas buenas. Los celulares tienen algo que se llaman los podcasts y los podcasts tienen un podcast es radio bajo demanda y usted puede elegir qué podcast va a escuchar, de qué tema va a escuchar y usted puede estar autoinstruyéndose permanentemente. Yo no tengo nada en contra de los cantantes cristianos, pero lo que sí quiero decirles es que muchas personas escuchan demasiada música cristiana y en vez de hacer eso, debieran estar escuchando, por ejemplo, libros en audio o un sermón que les va a instruir más que las canciones. ¿Quiere escuchar una canción de adoración? ¿Quiere alabar al Señor? No hay problema, 10, 15 minutos. Pero estar manejando en el auto en un viaje 2, 3, 4 horas escuchando música y música y música y música, usted está perdiendo un tiempo riquísimo que le podría ayudar a fortalecerse y crecer. Desarrolle sistemas de trabajo, listas, aprenda a usar mejor su teléfono celular, su tableta si lo tiene. Tenga un plan para esos minutos extras. Si usted va al médico y tiene que esperar 15 minutos, no se ponga ahí a mirar Facebook. No, tenga un libro con el cual estar instruyéndose. Enfóquese en resultados, no en la actividad. ¿Se acuerdan lo que dijimos hoy? Para autodisciplinarnos necesitamos tener un claro propósito, la meta que usted quiere obtener. Solamente cuando usted está empecinado en que quiere lograr eso, usted va a poder autodisciplinarse. Eso es lo que me pasó en mis estudios. Llegó un momento que batallando conmigo dije, es ahora o nunca. No me voy a perdonar si yo no logro esta meta. Y ese fue el día que comenzó un día, marcó un antes y un después. A partir de ese día empecé a recuperar terreno, empecé a disciplinarme, empecé a dedicarle todo el esfuerzo que tenía que hacer y por eso pude lograr la meta, porque me concentré en el resultado y dije, lo voy a lograr, cueste lo que cueste. Sea responsable. Asuma responsabilidad por lo que usted es, asuma responsabilidad por lo que usted hace, asuma responsabilidad por lo que usted recibió. Recuerde que somos mayordomos de cosas que hemos recibido y somos responsables por administrarlas de buena manera. Asuma responsabilidad por lo que usted tiene a su cargo. Si usted está en un trabajo y tiene 2 o 3 empleados a su cargo, quizás tenga 20 empleados a su cargo, quizás usted tiene un ministerio en la iglesia y usted forma parte de un equipo de trabajo. Sea responsable, sea tan responsable que la gente sepa que puede confiar en usted. Que su sí sea sí, que su no sea no. Que cuando usted dice a las 8 de la mañana, son 8 de la mañana, como dicen en inglés, o'clock, es 8, 2.00. No es 8 y 5, no es 8 y 10, no es 8 y 1. 8 es 8. Aprenda a ser responsable porque usted, al ser responsable, se está autodisciplinando. Y asuma responsabilidad aprendiendo a rendirle cuentas a otros. Todos nosotros tenemos que en primer lugar rendirle cuenta a Dios. Los que estamos casados también tenemos que rendirle cuenta a nuestro cónyuge. En la iglesia tenemos que rendirnos cuenta los unos a los otros. En el trabajo seguramente tienes personas con las cuales tendrás que rendir cuenta. Hay mucho acá más. Pastor Wilfredo, ¿cuánto tiempo tenemos más para saber? Yo ya quiero cerrar, pero necesito saber cuántos minutos me quedarían. No, todavía tiene como 15 minutos más. Ok.
Perfecto, gracias. Entonces, estamos hablando de la disciplina. Dice Maxwell, es muy importante que a la hora de la disciplina usted desarrolle integridad. La palabra integridad nos está hablando de algo que no está dividido, no está desparramado, es un ser íntegro, es una cosa unida, no está dividida, no está rota. Cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando del carácter del líder, el carácter del líder. El líder debe aprender a vivir lo que enseña. Todos los líderes tienen que hablar, pero tienen que aprender a respaldar con su vida lo que está enseñando. Pero no solamente vivir lo que enseña, debe también hacer lo que él les dice a otros que deben hacer. El líder, por cuestiones de convicción, carácter y disciplina, debe ser honesto. Debe poner a los demás en primer lugar y debe aprender a ser vulnerable. Ser vulnerable implica aprender a escuchar cuando alguien tiene algo que decirnos que no nos gusta mucho. La verdad es que todos nosotros tenemos áreas de las cuales no somos plenamente conscientes. Y qué mejor que alguien que nos ama, que desea nuestro bien, se acerque y nos muestre esas áreas, aunque nos duela, porque lo está haciendo para corregirnos, para nuestro bien. Pero si creemos que nosotros ya lo sabemos todo, entonces enseguida los demás se van a dar cuenta y decir, ¿para qué perder tiempo con fulanito? ¿Para qué echarle perlas a los cerdos? El líder tiene que estar dispuesto a ser vulnerable. Hay otros principios que Maxwell habla cuando está hablando de la autodisciplina y él dice que uno de ellos se llama pague ahora y juegue después. Y hay diferentes versiones sobre lo que esto implica, pero por ejemplo, él decía lo siguiente: cuando él estaba él estaba bajo la crianza de su padre y de su madre, ellos le habían dicho a Maxwell y a los hermanos, de tal hora a tal hora ustedes van a estar en la escuela. Cuando regresan de la escuela de tal hora a tal hora, ustedes tienen que hacer las tareas de la escuela. Y una vez que ustedes hagan todas las tareas de la escuela, podrán jugar después. Pero los padres no le preguntaban, ¿hiciste tus tareas? Porque al principio ellos dudaban de que los hijos iban a ser honestos, así que le decían, ¿cuáles eran las tareas que tenías que hacer hoy? Muéstramelas. Una vez que verificaban que habían hecho todas las tareas, entonces les daban la oportunidad de ir a jugar. El otro principio que nosotros tendríamos que aplicar es el siguiente: siempre en la vida aprenda a vivir en base a principios y no en base a sus emociones. Y entonces quiero mostrarles un gráfico que habla precisamente de esto. Habla de que cuando actuamos por principios, hacemos lo que es correcto primero y luego por hacer lo correcto nos vamos a sentir bien. En cambio, la persona que actúa por emociones y depende de cómo se siente para hacer, dice, bueno, hoy me siento bien, entonces voy a hacer lo correcto. El problema es, ¿qué sucede si esa persona hoy no se siente bien? Entonces no haría lo correcto. Así que Maxwell siempre dice, actúen en base a principios, hagan lo correcto, tengan ganas de hacerlo o no tengan ganas de hacerlo. El Salmo 15 es un típico ejemplo de ese principio. Él está hablando del justo. Y cuando está hablando del justo, dice es que el que aún jurando en contra suya, no por eso cambia.
aunque aparentemente por las circunstancias no le convendría, él dijo una cosa, él se va a basar en su principio, aunque él tenga que luego pagar las consecuencias, porque él actúa en base a principios, en base a su carácter, no en base a sus emociones. Al que actúa en base a principios, lo que lo motiva es su compromiso. El que actúa en base a emociones, lo que lo motiva es qué es lo que le conviene. Ustedes recordarán la historia de Absalón, el hijo de David. Absalón vivía en base a su conveniencia, en base a sus emociones. Vio la oportunidad de poder llegar a aspirar al reino y él estuvo dispuesto a todo por eso. El que actúa por principios decide en base a sus valores. El que actúa por emociones decide en base a sus preferencias. El que actúa por principios, lo que controla su accionar es su actitud. El que actúa por emociones dice que la actitud es la que controla la acción. El que actúa por principios lo cree y luego quizás llega a verlo. En cambio, el que actúa por emociones primero espera verlo y si lo ve, recién ahí cree. Y por supuesto eso le traerá a la memoria un discípulo llamado Tomás. El que actúa por principios crea los momentos, crea las oportunidades. El que actúa por emociones siempre está esperando que le caigan las oportunidades. El que actúa por principios está dispuesto a perseverar aún en medio de la peor dificultad. El que actúa por emociones se detiene, se desanima cuando vienen las dificultades. Y la verdad es que las dificultades nos llegan a todos. Se llamarán de diferente nombre, pero todos tenemos que atravesarlas. El que actúa por principios es una persona constante. El que actúa por emociones es una persona voluble e inconstante. El que actúa por principios se transforma en un líder. El que vive siempre en base a emociones, lo máximo que puede aspirar es ser un mero acompañante. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué soy yo? ¿Soy un líder o soy un mero acompañante? Tengo la autodisciplina que demanda. Estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Se acuerdan de esta frase? Todos queremos los privilegios que trae el liderazgo, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio. Yo no sé a ustedes, pero hay un instrumento que yo no tolero a menos que esté muy bien interpretado. Y ese instrumento es el violín. Miren, si yo no sé si usted ha estado en una clase con un alumno de violín. Lo vuelve a uno loco, 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 porque esos son sonidos que entran. Yo no lo tolero. Pero dicen que en cierta ocasión, ahí había un estudiante que había ido a escuchar un concierto por un eximio violinista. Como ustedes pueden ver la foto, no era un violinista de 30 ni 40 años. Esa persona había estado tocando el violín toda su vida. Y ese estudiante, admirado por los sonidos que salían del violín, de este genio de la música, le dijo, maestro, yo daría mi vida por tocar como usted. El maestro lo miró a la cara, colocó el violín sobre la mesa y mirándolo con cariño, le dijo, eso es precisamente lo que yo he dado. Yo daría mi vida. Lo que ese estudiante estaba diciendo, yo quiero el privilegio que usted tiene. Quiero tocar como usted toca. Quiero dar los conciertos que usted da. Quiero el aplauso de la gente, la fama, los viajes, la gloria.
El violinista le dijo, tuve que pagar un precio muy alto de mi vida para tocar como toco. Y la pregunta que me hago a mí mismo es, ¿a quién admiras? ¿A quién admiras? Estoy seguro que a esa persona a la cual tú admiras por una cosa o por otra, probablemente toca su violín, no importa en el área en la que se desarrolla, toca su violín, saca su música que deleita, porque estuvo dispuesto a invertir su vida. Quiera Dios que todos nosotros estemos dispuestos no solamente a anhelar los privilegios del liderazgo, sino que estemos dispuestos a pagar el precio. Quisiera abrir este tiempo por si hay preguntas o algún comentario que quisieran realizar. Pido disculpas de que hoy vine con el acelerador a fondo, pero quería sí o sí terminar con la lección. Bueno, yo quiero ser el primero. Realmente, wow, Darío ha sido muy bueno. Este es uno de los temas que más me apasiona a mí, eh, porque es uno de los temas en que más he tenido que trabajar y todos, en realidad, seguimos trabajando en esto. Todos tenemos áreas en las que debemos disciplinarnos, todos. Todos tenemos áreas débiles, áreas en las que las cosas no nos fluyen naturalmente. Tenemos que pujarlas, tenemos que parirlas. Y la autodisciplina es vital. Estaba pensando mientras Darío hablaba que nosotros los líderes, por lo general, tenemos la tendencia de disciplinar a otros antes. Eso Darío lo mencionó. Eh, y los primeros que deben disciplinarse somos nosotros mismos. Es más, para llegar a ser líder, se llega con la autodisciplina. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que ejercitarlo. Pablo tenía hay un pasaje que no creo que Darío lo mencionó, que se encuentra en 1 Corintios 9, no sé si lo mencionaste, Darío. Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y lo que Pablo está diciendo es ahí, y nosotros sabemos quién es Pablo. Lo que él diga es inspirado por Dios aquí en la palabra y es además fundamentado bajo su propio liderazgo, su propio ejemplo. Así que Pablo es autoridad para nosotros en este tema. Él mismo está diciendo, antes de disciplinar a otro, antes de lanzarme a la aventura, yo pongo mi cuerpo, yo me disciplino a mí mismo, no sea que yo que soy admirado por otros, diciéndolo en mi propia lengua, venga a ser yo una vergüenza por la falta de disciplina. Y es aquí, hermanos, esta es la llave, este es el secreto. Y yo me alegro mucho que no haya sido ninguno de nosotros quien habló de este tema, quien expuso este tema, haya sido Darío. Yo creo que esto fue de Dios, porque cuando hablamos de nosotros mismos no somos tan creídos, pero cuando alguien de fuera del equipo nos habla y nos dice, tienes que disciplinarte, si no, no llegarás a nada. No es solamente el pastor que está empecinado, no, no. Es alguien que no tiene ningún interés en nosotros más que ver que estamos triunfando, que estamos avanzando. Así que esto. Y la otra cosa que quería decirle ya es que muchos de nosotros somos fuertes en algunas áreas. Por ejemplo, algunos de ustedes más organizados, otros tienen sus calendarios bien al día. Y me imagino que cuando Darío mencionó alguna de estas cosas, hubo, aunque sea
una o dos en la que usted diga, bueno, por lo menos soy fuerte en esto, esta es mi área. Bueno, si usted es fuerte en una, entonces pase a la siguiente. Si es fuerte en un área y hay otra área en la cual debe disciplinarse, no se conforme con tener un área ya resuelta. Trate de resolver las otras, trate de disciplinar las otras, porque disciplina al final es disciplina en general. Usted debe identificar cada área que necesita ser disciplinado. Como Darío nos dijo, debemos trabajar uno a la vez. Entonces, si ya hay una que esté fuerte en usted, no se deleite mirando, ay, qué fuerte está esta área, qué bien estoy. No, no, pase a la siguiente y discipline la próxima área que necesita ser disciplinada. Sea fuerte con usted mismo. No se pase la mano, no sea autocompasivo, sea autodisciplinado. ¿Alguien más que desea compartir, que desea preguntar algo, que desea comentar? Sí, buenas noches, Pastor Darío. Gracias por este taller de esta noche. Ha sido muy bueno, muy bueno. Realmente yo lo recibo de parte del Señor porque el Señor ha estado tratando últimamente conmigo en esas áreas. Me ha estado pasando un poco como los últimos 5 años de estudio. Estoy tratando de hacer la escuela y por muchas cosas a veces uno se dice esa misma frase, no te preocupes, vas a estar bien, lo vas a hacer la semana que viene y cuando te viene a ver tienes un gran cúmulo de cosas que se convierte en un monstruo, algo sencillo que podías haberlo hecho en el momento. Y yo creo que parte de la autodisciplina es también el poder a veces decir no algunos momentos, algunas ocasiones, aunque sean cosas que son buenas, cosas que pueden ser pero uno tiene que tener clara la meta para poder saber decir cuándo sí, cuándo no, porque si no pone en riesgo esa meta que quieres alcanzar. Y a veces hay muchas cosas que surgen y somos distraídos y se nos ponen frente pues diferentes elecciones que aparentan ser provechosas, aparentan ser buenas, aparentan que va a ser de buen fruto, pero sin embargo está poniendo en riesgo la última meta que tenemos, la principal. Y yo realmente, bueno, he experimentado que para autodisciplinarse cuesta trabajo y dedicación y esfuerzo y sacrificio, pero una vez que se aflojan esas autodisciplinas, una vez que deja ir en un área, vienen las cosas abajo como un efecto dominó y es súper fácil destruir lo que he estado trabajando por mucho tiempo. Así que una de las cosas que yo he aprendido esta noche es que uno debe ser consistente y persistente en esa autodisciplina. No permitir que las distracciones lleguen sin pedir permiso, porque realmente una vez que se le deja entrada a una pequeña zorrilla, como dice por ahí la Biblia, como dice la Biblia, no por ahí, la Biblia lo dice, pues daña todo el huerto y son cosas pequeñitas que a veces le dejamos entrada y nos arruina la meta y el propósito que perseguimos. Y bueno, que el Señor nos ayude porque realmente necesitamos de su Espíritu Santo para poder mantenernos con ese dominio propio y esa disciplina en las cosas que hacemos. 100% de acuerdo, Rebeca. Pastor Darío, yo considero que este tema es de suma importancia para todos los propósitos, la meta que nosotros aspiramos en nuestra vida, pero ya desde el punto de vista como cristianos, lo importante yo creo que debemos tener un propósito en el cual nosotros desarrollar y servir. Pero lo primero es reconocer la imperfección que uno tiene. Después, pedirle a Dios que nos dé la dirección para obtener la disciplina. Pero pidiéndole también que nos santifique en ese proceso porque siempre estamos fallando. Y entonces como cristianos tenemos que ser sinceros con nuestro Dios de que Él nos ayude a conseguir
los resultados que Él necesita de nosotros como integrantes del reino de Dios. Gracias. ¿Alguien más que quiere hacer un comentario? Ahí el pastor Darío mencionó algo muy importante, y es el que antes de uno ser disciplinado, uno puede decir, no, ahora voy a salir de aquí ahora y voy a empezar a ser disciplinado, voy a empezar a buscar las áreas en que tengo que disciplinarme. Y una cosa muy importante, si usted no descubre cuál es su propósito, es que se va a disciplinar. Usted necesita saber primero cuál es la meta donde quiere llegar, dónde es el punto donde usted quiere llegar, porque el propósito de la disciplina es llegar, capacitarse para llegar al lugar donde quiere llegar o donde el Señor le ha llamado para que llegue. Entonces nosotros nos disciplinamos para llegar a ese punto que anhelamos, que vemos, que deseamos, que el Señor nos ha llamado. Entonces primero hay que identificar eso. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿En qué el Señor te está capacitando? ¿En qué el Señor te ha llamado? Y cuando tú te propongas, si quieres prepararte, quieres ser un buen líder de adoración, pues tienes que buscar a los mejores adoradores y a estudiar y aprender cómo guiar al pueblo en la adoración. Si eres un maestro de niños, de jóvenes, debes buscar cómo otros lo hacen. Estar constantemente leyendo libros sobre el ministerio de jóvenes, estar leyendo constantemente libros que te ayuden a crecer. Incluso no es nada malo que nosotros nos distraigamos de vez en cuando, pero es bueno, como dice Darío, hasta ese momento de distracción, usted le pone un tiempo, usted le establece un tiempo en qué momento va a ser, no en que cada momento libre usted vaya y se distraiga, no. Cada momento libre usted va a buscar en qué crecer en lo que usted ha sido llamado. Eso es importante, vital importancia. Cada uno de ustedes representan diferentes áreas de la iglesia. Si alguno de ustedes un líder de grupo pequeño, usted debe estar buscando constantemente talleres, libros, entrenamiento, podcasts de gente que son duchos en esta materia. Y es así, no podemos avanzar si solamente esperamos recibir algo ya confeccionado. No, tenemos que nosotros mismos ir buscando capacitarnos, buscando crecer en esas áreas.